buenos días, el día de hoy te vamos a presentar lo que es nuestro proyecto Arduino, el cual es un jardín automatizado que nos permitirá medir variables supremamente importantes para nuestra planta y el óptimo crecimiento de estas, las cuales pues van a ser las variables del ambiente, que van a ser lo que es la temperatura, la humedad tanto del suelo como del ambiente, así como la cantidad de luz que nuestra planta recibe. El grupo está conformado por lo que es Angie Truque, Valentina Canaval, Erika Zavala y quien les habla Samara Arango. Bueno, para recordar un poco de lo que trata nuestro Arduino, nuestro proyecto Arduino, el cual es pues el cuidado automático de plantas por medio de un sistema automatizado de riego. Em, Tiene como motivación dos partes, que es en el ámbito investigativo, que es que cuando nosotros como biólogos necesitamos hacer una investigación con plantas, estas pues deben de permanecer completamente en un ambiente controlado y sumamente cuidado. Por lo tanto, con este tipo de proyecto se busca facilitar, por así decirlo, la vida de la investigación, del investigador al ofrecerle una herramienta que le va a permitir un riego automatizado y conocer las variables, eh, como son la temperatura, la humedad relativa o la luz que le llega directamente a la planta por medio del Arduino. También tenemos el segundo ámbito, el segundo punto, que es finalmente pues el cuidado casero, el cual pues está guiado más a las personas que quieren tener sus plantas bonitas, pero que de alguna u otra forma se les olvida regarla, eh, no conocen bien qué tanta agua debe echarle, en qué momento y demás. Por lo tanto, pues nuestro proyecto Arduino busca ofrecer un sistema capaz de dar un mayor control sobre el cuidado de las plantas, permitiendo pues de esta forma un riego automatizado de, de la planta, pero además nos va a permitir pues ver el estado en el que se encuentra en vivo la planta mediante indicadores como la humedad de la tierra, la intensidad de la luz solar y la capacidad de riego que se va a tener. Además, pues como se había indicado anteriormente, pues va a contar con un sistema de alarmas que nos va a informar pues sobre el estado de la planta en tiempo real sobre las variables específicas. Los materiales que se usaron pues finalmente fueron el sensor de humedad para el suelo, un sensor de temperatura de humedad para el ambiente, cables macho y macho hembra, una fotoresistencia, un buzzer, un sensor de ultrasonido, el Arduino, el protoboard o placa de prueba, la resistencia, nuestra planta que fue con la que se realizó el experimento como tal, una manguera, el recipiente con agua o compartimiento y finalmente un compartimento que nos va a ayudar a simular lo que es el ambiente controlado. Lo que esperamos, pues finalmente obtener con este tipo de proyectos, pues va a ser brindarle al usuario, ya sea eh, en ambiente investigativo o ambiente hogareño, una precisión y facilidad a la hora del cuidado de la planta, ya que va a permitir, pues, por medio de este Arduino, monitorear tanto la temperatura, la humedad como la luz, las cuales pues van a estar directamente relacionadas eh, con la planta y pues va a permitir a que el usuario pues logre persuadir si la planta necesita más cuidado, si necesita más agua, si está siendo más expuesta al sol y demás. Todo lo anterior pues se va a lograr como se ha indicado anteriormente con un sistema que va a medir este tipo de variables y las necesidades de la planta y es informar al usuario si es necesario de un cambio según la programación, lo que va a permitir pues que la planta tenga un desarrollo mucho más productivo y finalmente pues ayudar a facilitar el cuidado de la planta. Continuando con nuestra presentación, tenemos la ilustración de nuestro circuito de Arduino, el cual presentaremos paso a paso cómo se armó. Bueno, ahora comenzaremos a armar el circuito del Arduino. Lo primero que vamos a hacer es tomar dos cables macho y macho. Uno para conectar el polo positivo
de nuestra placa de Arduino, bueno, de nuestra placa, del protoboard, a el 5 voltios del Arduino y conectaremos por otro lado el cable de la entrada negativa de nuestro protoboard al GND del Arduino. Y con esto empezaremos a hacer el resto de las conexiones. La segunda conexión que haremos en nuestro circuito es el sensor de humedad del suelo. Entonces iniciaremos poniendo nuestra entrada negativa a el polo negativo de nuestra placa de Arduino y la entrada positiva justo al lado en el polo positivo. Ya como vimos, estos están conectados a 5 voltios y al GND, y el cable de señal lo pondremos en la entrada del Arduino 1 en el análogo 0. El sensor que conectaremos ahora es el sensor de humedad y temperatura del ambiente. Entonces nuevamente tomaremos la entrada negativa y la pondremos en el polo negativo de nuestro protoboard. La entrada positiva, que es el cable gris, lo pondremos en la línea positiva del protoboard. Y por último, nuestra salida la conectaremos al pin 2 del Arduino. El siguiente sensor que conectaremos es esta fotorresistencia que nos ayudará a medir la intensidad de la luz a nuestra planta. Entonces primero conectaremos una de las paticas a uno de estos independientes del protoboard, ni negativo ni positivo, y esta irá conectada a una resistencia. El otro lado de la resistencia, lo tenemos aquí, va a ir conectado por este cable macho a la sección negativa de nuestro protoboard. Y ahora tomaremos la otra pata y la conectaremos a la sección positiva del protoboard. Ya conectados todos los sensores para nuestro proyecto, vamos a conectar los indicadores. Entonces primero, para la señal de alarma, tomaremos este buzzer y vamos a tomar la parte positiva, que en mi caso es esta, y la vamos a conectar al pin número 3 del Arduino. El otro lado, la parte negativa, la voy a poner en uno de estos espacios en el protoboard, que va a estar conectado a una resistencia de 330 ohms. Y el otro lado de esta resistencia se va a conectar con un cable macho a la parte negativa de nuestro protoboard para conectarse, como ya hicimos desde un principio, con el GND. Por último, conectaremos el LED que nos indicará cuando está regando el agua o cuando la necesita. Entonces tomaremos la parte positiva, la voy a dejar al lado derecho y los voy a conectar acá. En el lado, la pata derecha, la del lado positivo, irá conectada a una resistencia de 330 ohms. Y esta resistencia luego la vamos a conectar con un cable de macho a lo que es el pin número 12 digital en el Arduino. Entonces lo conecto aquí, al otro lado de la resistencia, y por acá lo voy a poner en el pin número 12. Esta será nuestra entrada. Por otro lado, con otro cable de macho voy a tomar el lado negativo de lo que es el LED y le voy a conectar al GND, que pues ya desde el principio está conectado directamente a la línea negativa de nuestro circuito. Con esto terminamos el circuito para nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer cuando pongamos el proyecto a prueba será simplemente alargar más los cables para que sea más cómodo con cables macho y hembra, pero como tal este es el circuito. A la hora de programar, incluimos las bibliotecas, variables y constantes que requerirán cada uno de los sensores para realizar las diferentes lecturas.
Definimos así los pines necesarios de acuerdo al circuito, las variables necesarias para la lectura y otras especificaciones tales como la altura del recipiente mediante el cual haremos el proceso de riego automático, y determinamos los ajustes de luz, temperatura, humedad del ambiente y humedad del suelo dados por las especificaciones propias de las plantas que decidamos monitorear. En el Voice Setup inicializamos el monitor serial, donde veremos todos nuestros datos, la biblioteca del sensor de humedad y temperatura, los pines del sensor de ultrasonido para la regadera y el LED que hará parte de la alarma de la regadera. En el While Loop tomamos diferentes acciones dependiendo del sensor. Para la fotoresistencia, el código lee los datos del lector, pero debido a que los valores aumentan a razón del nivel de oscuridad en el ambiente, usamos una función lineal que transforma esos datos a una función contraria en luz y luego lo llevamos a nuestra función base, que convertirá los datos de voltaje en lux para determinar la intensidad de luz solar. Para el sensor de humedad del suelo, determinamos los valores de lectura del sensor, y en el mismo sentido que el sensor anterior, este valor sube al haber poca humedad, por lo cual hacemos uso de una ecuación para volver estos datos al contrario, transformando el valor a humedad. Para el sensor de humedad y temperatura, hacemos uso de la biblioteca que incluimos para obtener los datos de humedad ambiental y temperatura en grados Celsius. En el sensor de ultrasonido lanzamos una señal con el trigger y tomamos como t el tiempo que demora en llegar el eco, siendo d el valor escalado a distancia en centímetros. Debido a que existe un error de medida de 1 centímetro, restamos ese valor para obtener valores más exactos. Dado que nuestro valor encontrado determina los centímetros que hay desde la máxima altura del recipiente hasta la superficie del agua, para hallar el valor del nivel de agua desde el fondo del recipiente hasta la superficie, restamos el valor total con el valor que obtuvimos, dando lugar a la medida del agua. Para obtener valores constantes haciendo uso de un if, obtenemos un contador con el que podremos sacar un promedio de todos los porcentajes del nivel del agua, siendo este el porcentaje de nivel del agua final. Yendo al monitor serial, buscamos que siempre que los datos no vayan fuera de los rangos óptimos de la planta, estos serán impresos en el monitor, al igual que nos dirá la capacidad del agua de la regadera. Los datos pueden actualizarse a una velocidad dada por el propio usuario. Cuando los datos entran en un rango peligroso para la planta, la alarma del buzzer se activa. Esto se reparte en 3 casos. Primero, si se detecta que el nivel de luz no es suficiente para la planta, esta alertará al usuario, pero en caso de que esta alarma se active múltiples veces sin ningún cambio, el programa determinará que estamos en horario nocturno y dará un aviso en el monitor serial sin encender la alarma. Segundo, si el programa detecta que no hay el nivel suficiente de humedad en la Tierra, esta dará aviso en el monitor serial y con alarma. Y en caso de que los rayos solares no sean muy altos, este dará inicio al riego automático, siendo representado con un LED encendido durante el proceso. En caso de que el programa detecte de que no hay suficiente agua para regar durante este proceso, se dará un aviso para llenar el recipiente nuevamente. Tercero, si los datos salen de un rango seguro para la planta, se enviará un aviso en el monitor dando un consejo de cómo resolverlo y se activará la alarma del buzzer. En la última sección del código tenemos funciones que usamos durante el código, como la función del fotosensor que transforma el valor de la resistencia al lumen y la función de la alarma del buzzer siendo un ciclo que genera una melodía haciendo vibrar el buzzer a diferentes tonos, y la alarma que hará que el LED titile si la regadera está vacía. Nuestro proyecto Arduino lo podemos dividir en 3 partes grandes. La primera parte o zona pues va a ser la parte del Arduino como tal, que va a estar conectado a nuestro computador, que tiene el código que nos va a ayudar a ejecutar y a manejar el Arduino para poder así obtener las variables que queremos conocer de nuestra planta. Esta segunda zona pues ya es la zona donde tenemos el compartimiento que almacena el agua, que va a ir directo a la planta, y el sensor que nos va a permitir saber si nuestro contenedor está lleno, medio lleno o vacío, es decir, saber o conocer a ciencia cierta en qué nivel de agua se encuentra. Pasemos a nuestra planta, que es la que tiene como tal la vía directa del agua por medio del sensor y nuestros 3 sensores, el cual el primero pues es el que, como podemos observar, nos está midiendo la humedad del suelo, por eso está enterrado. Este segundo sensor nos va a permitir calcular o medir lo que es la humedad
del ambiente, asimismo la temperatura. Y este tercero que estamos viendo acá nos va a permitir medir la radiación solar que le llega a nuestra planta. Bueno, hay que aclarar un punto importante en nuestro video, y es que tuvimos unos problemas técnicos en encontrar tres importantes piezas para nuestro proyecto Arduino, el cual era un relé, una fuente de poder y una bomba de agua que fueran del mismo voltaje. Por lo tanto, cuando se inicie la señal de regado, esta lo que va a hacer es que va a llegar a lo que es un buzzer y a un LED, indicándonos pues de que el regado se ha iniciado. Para cuestiones técnicas de este video y la realización de este proyecto, lo que se va a hacer es que cuando pues, la señal inicie, nosotros procederemos a conectar nuestra bomba de agua a un toma corriente para que así se realice finalmente pues el regado automático. Como pueden ver, en el monitor serial se van mostrando todos los datos que llegan desde los sensores, dándonos así el estado de la planta, que sería su intensidad lumínica en lux, su porcentaje de humedad en el suelo y la humedad ambiente. También está la temperatura ambiente, y agregado a eso nos habla del estado actual de la regadera, indicando qué nivel de agua tiene. Como pueden ver aquí, ajustamos unos parámetros dependiendo del tipo de planta. En caso de que estos sean rebasados, el Arduino va a mandar una señal tanto en el monitor serial como va a ser en el propio Arduino. En este caso, lo que está rebasando es el nivel de luz, siendo que hay una luz excesiva y nos pide que retiremos la planta de la luz solar directa. Como parte de uno de los parámetros, en caso de que no haya la suficiente luz, en este caso vamos a tapar el sensor para que se simule la falta de luz, lo que va a hacer el Arduino es pitar y darnos una señal en el monitor serial. En un ambiente controlado, en caso de que la planta no reciba la suficiente humedad de la tierra, el monitor serial va a mandar una señal tanto al Arduino, que va a sonar el buzzer y va a encender un LED, y nos va a decir que la planta no tiene la suficiente humedad. Vamos a activar el riego automático. En caso de que no haya la humedad suficiente, se va a encender la alarma del buzzer y también se va a encender un LED indicando que se inicia riego.